Y la razón de ser de esta exposición es que mientras que en las otras exposiciones, en la primera, lo que más se me conocía eran los paisajes de Barcelona con cielos, yo siempre intento cambiar. Es decir, hay gente que intenta buscar un estilo muy exacto y yo más bien intento cambiar. Entonces, en la primera hice grandes paisajes de Barcelona, había una serie de 6 cuadros, 6 o 5 cuadros de 3 metros de ancho. Y eran celajes de Barcelona y otros paisajes. La siguiente exposición era, de hecho, una versión sobre esa exposición de los cuadros fotografiados, digitalizados, alterados y después pintados encima, de manera que la gente no sabía muy bien si estaba viendo fotografía o pintura. La siguiente exposición en solitario fue una cosa mucho más inmediata y era de bodegones pintados al natural, porque yo normalmente utilizo, como no me voy a los sitios a pintar los cuadros, sino que lo que hago es hago fotos de los sitios y después pinto a partir de esas fotos. La exposición de bodegones, de hecho, era de pintar estrictamente el natural, con una pincelada mucho más impulsiva. Y esta exposición viene de que, hablando con el galerista, me dijo, oye, ¿qué tal si volvemos a Barcelona? Y entonces volví a Barcelona, pero como no soy muy buen barcelonés, como tantos otros, hablo un catalán bastante terrible, que no paso de nivel C, no conozco mi propia ciudad. La excusa que me puse yo fue decir, bueno, ¿qué le ve la gente a Barcelona? El turista que viene a Barcelona, ¿qué es lo que le ve a esta ciudad que yo no conozco y tal? Entonces me calcé un poco los zapatos del turista e hice motivos, como quien dice, turísticos de Barcelona. Lo que pasa es que pintados a mi manera. Una parte de la exposición está representada a la manera en la que la pintura más conocida mía, que es cuadros pintados de pe a pa, todo al óleo. Y hay otra parte que es, digamos, donde me he divertido más, donde hago una mezcla de dibujo y pintura que es más impulsiva de pintar y produce pequeños imprevistos que son buenos. Cuando los vas pintando te encuentras que la obra reacciona de una manera distinta a la que tú tenías pensado y si paras atención las cosas que salen están bien, son divertidas. Por ejemplo, un caballero me ha dicho que en estas no está motivado, pero que en estos cuadros de los caballos, que son del Palau de la Música, que curiosamente ahora tiene bastante actualidad, y es el mismo cuadro, el mismo tema pintado con una luz y con otra. Pero lo curioso del efecto es que al dibujar el fondo y pintar el primer término produce un efecto de relieve muy curioso. Que yo no lo tenía pensado, sencillamente quería mezclar dibujo y pintura y ver qué pasaba. Y el efecto sorpresa ha sido este efecto de relieve, que también se produce un poco aquí. Aquí, en cambio, lo que pasó es totalmente lo contrario. Aquí yo tenía la idea de hacer esta figurita de la Fundación Miró en rojo y que fuese lo único que estuviera pintado. Pero después pensé que podría pintar esta, que se estableció una relación. Pero cuando hubo pintado esto, ya quedaba desequilibrado el cuadro. Así que lo que hice fue pintar el contexto del jardín. El resultado final es que pasó todo lo contrario a lo que yo quería que pasara. Yo quería que el protagonista absoluto fuese esta figurita roja y ahora lo que ocurre es que el protagonista es la Fundación Miró, que es lo único que no está pintado. Nos estás diciendo un poco en el fondo que tú no pintas, sino que el cuadro se pinta. Puedes enviar otro cuadro y tú, pero que te va... En realidad esto le pasa a cualquier pintor. El cuadro, la manera... Hay gente multidisciplinada, pero lo normal es que tú planteas una cosa. El cuadro te habla. Mientras lo estás pintando, es como la realidad. La realidad tú puedes preverla, pero la realidad hace lo que le da la gana. Y eso es bueno. Si le prestas atención, normalmente estas sorpresas que te depara el cuadro son buenas. Son buenas porque te están diciendo, igual tu plan original no era tan bueno. Mira el plan B. Y entonces muchas veces el plan bueno es el plan B. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti.